¿Qué tal amigos? Espero que estén bien. Mi nombre es Oscar del Cid y qué bueno que estamos una vez más para escudriñar la palabra de Dios. Este día tengo un mensaje, una reflexión del Salmo 23, pero no tengo una reflexión del Salmo 23 tradicional como regularmente vemos en las iglesias. Esta es una perspectiva un tanto diferente porque quiero que veamos el Salmo 23 desde la mirada de un niño. El Salmo 23 desde la perspectiva o desde la teología de la niñez. Y eso es algo que no se ve muy seguidamente, muy comúnmente. Regularmente vemos el Salmo 23 y es un salmo que nos da para poder encontrar un mensaje de esperanza, de fe. Es un salmo rico en confianza, que nosotros depositemos nuestra confianza en el Señor. Pero en esta hora quiero hacer una reflexión desde la mirada de los niños. Y aquí surgen dos preguntas. La primera es por qué hacer un análisis del Salmo 23 desde la mirada de un niño o desde la teología de la niñez. Y entonces aquí tenemos que entender que Jesús a nosotros nos da una lección. Recuerda cuando Jesús, los padres llevaban a los niños delante de Jesús para que Él orara por ellos o para que Él bendijera a los niños. Entonces cuando estos niños venían a donde Jesús, los discípulos cuando vieron esto dijeron, no, Jesús está ocupado, Jesús necesita descansar, Él necesita hacer otras cosas. Pero cuando Jesús vio a los discípulos que estaban deteniendo a los niños, les dijo que no, dejen que los niños vengan. Y les dijo, por una lección tremenda, les dice, de los niños es el reino de los cielos. Dice Lucas 18:15 al 17, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Es necesario que nosotros tengamos la visión o la perspectiva o la idea del reino de Dios como los niños. Y más adelante vamos a ver qué características tienen los niños para poder decir, hey, a partir de esta visión, a partir de esta teología o perspectiva de los niños, podemos analizar el Salmo 23. El Salmo 23 podemos analizarlo de una manera, podemos hacer un exégesis profunda del Salmo 23. Se presta para eso, pero también se presta para que podamos leerlo y podamos interpretarlo desde la niñez. Jesús le quita a los niños la vergüenza, el oprobio, la marginación y nos enseña a nosotros como adultos una lección de humildad, nos da una lección de humildad y en la actualidad la teología le ha quedado debiendo mucho a la niñez. Solo falta, simplemente tienes que ver las noticias, leer un periódico para darte cuenta que día a día los niños eh, en todas partes del mundo son violentados, son maltratados, no solamente por los adultos, por los padres, incluso líderes religiosos maltratan y abusan de niños. Y nosotros no podemos permitir que si Jesús, imagínense que Jesús le dio el valor, le quitó la marginación a los niños. Como nosotros hoy en día no debemos de darles también a ellos eh, la importancia que le dio el mismo Jesús. Entonces es importante poder ver desde esta perspectiva de los niños las Sagradas Escrituras. Pero también resurge la pregunta de, ¿será que se puede hacer, partiendo del Salmo 23, un análisis desde los niños o desde esta perspectiva de la niñez? Y la respuesta es que yo creo que sí. Este salmo se presta para que utilicemos nuestra imaginación, para que comencemos a ver la vida desde los ojos de los niños. Y entonces al ver esa perspectiva partiendo de la mirada de los niños, nos vamos a dar cuenta que hay una riqueza y vamos a aprender a depositar nuestra confianza más en Dios, porque los niños así son.
Más ahora con la crisis que hemos estado viviendo del COVID-19, la crisis económica, tantos problemas que nos agobian, eh, los problemas sociopolíticos que viven los países, nuestro país El Salvador. Entonces, si nosotros nos prestamos para ver el Salmo 23 desde una perspectiva de los niños, nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar una riqueza tremenda. Ah, quiero enfocarme en esta hora, en ver que desde la visión o desde los niños, los problemas de la vida no van a parecer tan grandes como lo que son. ¿Cuántos hemos escuchado ese dicho que dice, no le digas a Dios qué tan grande es tu problema? Dile tu problema, qué tan grande es tu Dios. Y creo que esa es la perspectiva de los niños. Como adultos vemos los problemas grandes, inmensos, interminables, imposibles. Pero un niño no tiene la misma perspectiva que nosotros. Los niños tienen otra visión, pueden decir, esto es diferente, confían plenamente. Y, y, y eso es lo que nosotros tenemos que agarrar y aprender de ellos. Así que creo yo que podemos analizar el Salmo 23 desde la perspectiva de la niñez. Así que vámonos, metámonos en las Sagradas Escrituras, vamos al Salmo 23 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Dice la Biblia, el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Salmo de David, verso 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Para entender un poco este salmo y desde la visión de los niños, tenemos que entender quién es el escritor de este salmo. Se le adjudica al rey David. Y si ustedes si recordamos quién era David, nos vamos a dar cuenta que David era de niño, fue un pastor de ovejas. Recuerdo cuando el profeta Samuel va a la casa de Isaí, el padre de David, porque Dios lo mandó a ese lugar para ungir al nuevo rey del pueblo de Israel. Y enfrente de Samuel pasan todos los hermanos de David, no recuerdo cuántos fueron exactamente, pero pasan unos grandes, fuertes, inteligentes, guerreros, astutos, fornidos, pero pasan y desfilan enfrente del profeta y Dios le dice, no es ninguno de ellos. Y entonces Samuel le pregunta a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Eh, y entonces Isaí dice, no, pues hay uno, el más pequeño, que es pastor de ovejas. Y él ahorita está trabajando, está cuidando las ovejas. Pues mándalo llamar, tráelo, porque no vamos a partir el pan hasta que esté este muchacho y yo lo vea. Y efectivamente el muchacho viene, David viene de pastorear las ovejas de su padre. Y resulta que es el nuevo rey de Israel. El que menos se imaginaban, el que menos pensaban. Aquí podemos darnos cuenta cómo la marginación en esa época, eh, ah, no por el hecho de ser pastor, pero sí por el hecho de ser un niño, eh, este salmo, quien realmente puede expresarnos con autoridad cuál es la verdadera función de un pastor, es el rey David, es David mismo. Él tenía esa seguridad de quién era y cómo hacer bien el trabajo de pastor. Y entonces aquí hay un juego de roles. En el verso 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay un juego de roles. En este juego el rol de pastor lo ejerce nuestro Padre Dios y el rol de oveja lo ejercemos nosotros, los que estamos en su rebaño o en su iglesia. Y es interesante ver desde la perspectiva de los niños que el pastor cuida bien las ovejas. El pastor es el que lleva las ovejas que descansen en lugares de verdes prados, en lugares donde hay ríos apacibles y de descanso. Y las ovejas simplemente siguen al pastor. Las ovejas ciegamente lo van a seguir a donde el pastor las guía y las dirige.
Y el pastor, como buen pastor que es nuestro Dios, nos guarda y nos guía y nos lleva a lugares donde vamos a descansar. Una oveja no critica, una oveja no cuestiona, no juzga según los criterios equivocados o de acuerdo a las heridas pasadas. Simplemente confía. Y esta confianza, esta seguridad, esta eh, inocencia es porque como un niño, los niños son inocentes, los niños disfrutan más las cosas sencillas de la vida. Los niños no necesitan grandes cosas para pasarla bien. Yo recuerdo que cuando era pequeño, eh, en Metrocentro, uno de los centros comerciales más grandes de este país, eh, había muchas áreas verdes. Me encantaba con mis hermanas ir a jugar a las áreas verdes. No nos importaba si terminábamos sucios, no nos importaba si regresábamos sudados, cansados, apestosos. Simplemente nos encantaba disfrutar del área verde. Y lo puedo ver también con mis hijos. Y yo creo que en este punto muchos estarán de acuerdo conmigo en que esta parte de los verdes prados del Salmo 23 nos remonta a cuando éramos pequeños y nos divertíamos en la grama, en el campo, en la naturaleza. Como les decía, yo lo puedo ver en mis hijos. Hace un tiempo estábamos trabajando en una empresa que tiene un campo de fútbol y hay muchos jardines, áreas verdes, bien verde, bien bonito. Y estábamos nosotros trabajando, haciendo unas obras y cuando de repente no teníamos quien nos cuidara a los niños en esa época y los llevábamos cuando estábamos haciendo el trabajo y en lo que nosotros nos enfocamos en ver las obras y lo que se tenía que hacer y supervisar. De repente voy viendo allá a lo lejos, en el otro extremo de la cancha de fútbol, a mis hijos jugando, corriendo, divirtiéndose como nunca. Nos lleva a pensar que como niños no necesitamos, o los niños no necesitan grandes cosas para pasarla bien. Eh, ¿Y cómo cambia eso cuando somos adultos? Hoy necesitamos eh, diferentes cosas, juzgamos todo de acuerdo a nuestras heridas, juzgamos todo de acuerdo a nuestra experiencia, juzgamos todo de acuerdo a la sociedad y vemos perdido la inocencia que tienen los niños, esa inocencia que permite que podamos disfrutar de todas las cosas que tenemos en nuestra vida. No necesitamos tener grandes cosas, no necesitamos tener un auto del año, un auto de lujo, no necesitamos tener eh, mucho dinero, ropa, casas para vivir bien o para vivir felices. Y juega también el hecho de que cómo los niños ven esta situación de la pandemia. Eh, definitivamente no tienen la misma perspectiva que nosotros tenemos como adultos. Nosotros como adultos nos preocupamos, el temor llega a nuestras vidas, pensamos que nos vamos a enfermar, que nos vamos a morir, el estrés, la ansiedad, la preocupación, la crisis económica. Estamos siendo bombardeados por las noticias y por todas las cosas difíciles y entonces sentimos que todo nos ahoga. Pero los niños no lo ven así. Los niños ven con inocencia y ellos pueden ver que es una enfermedad eh, y sienten que no es algo que por lo cual tengan que preocuparse, más bien ellos viven su vida felices. Eh, pues el ejemplo que tengo con mis hijos es que en este tiempo de pandemia eh, teníamos las bicicletas que habíamos comprado en la Navidad del año pasado y pues comenzaron a andar en bicicleta y aprendieron a andar en bicicleta. Eh, empezaron agarraron el teclado y empezaron a tocar el piano, empezaron a meterse y a tocar y a tener otras actividades porque no se preocupan, porque el COVID-19 no les preocupa a ellos, porque están confiados, porque están seguros, porque saben de que nosotros como sus padres los cuidamos y los protegemos. Pero más allá de eso es de recalcar la inocencia de ellos.
como adultos necesitamos tener esa inocencia. Sigamos leyendo la escritura. El Salmo 23, verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A pesar de las circunstancias difíciles, porque el hecho de depositar nuestra confianza en el Señor, en el buen pastor, no quiere decir que no vamos a pasar circunstancias difíciles. Vuelvo al ejemplo del rey David. El rey David como pastor se enfrentó a osos, a leones y se enfrentó a un gigante y a los tres los venció. Circunstancias difíciles van a haber siempre en la vida. Es imposible, o qué aburrida sería la vida si no tuviéramos circunstancias difíciles. Siempre hay cosas que tenemos que afrontar. Y una de las características del buen pastor es su protección. Y David lo experimentaba porque cuando al llevar a pastar, a cuidar las ovejas de su padre, a pastorear las ovejas de su padre, se enfrentó con diferentes eh, adversidades o diferentes peligros, pero en todas ellas la confianza que él tenía en su Dios y en él como buen pastor de proteger las ovejas de su padre, lo llevaba a superar las dificultades que tenía. Jesús también, hablándole a los líderes religiosos de la época, les dice: ustedes, si ¿quién de aquel de ustedes que tiene 100 ovejas y se le pierde una, deja las 99 y va en busca de la otra? Es decir, puede ser muy, pero muy buen pastor, pero no depende de nosotros o del buen pastor que no tengamos dificultades. No podemos creer que vamos a pasar por la vida sin problemas, sin situaciones difíciles. Claro que siempre van a haber problemas difíciles. En este punto es donde nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor. Y yo recuerdo que de pequeño vivíamos en una casa que era muy grande. Mi papá tenía diferentes bodegas y estas bodegas no tenían energía eléctrica y a mí el temor siempre me causó miedo, en la oscuridad, perdón, me causó miedo. Y cuando mi papá me decía: mira, tenés que ir allá, y estaba oscuro, yo sentía temor y no iba. Entonces yo siempre lo buscaba a él para sentirme seguro de que nada me iba a pasar. Y cuando tenía que ir cuando la pelota se me iba allá donde estaba lo oscuro, tenía que irlo a traer a él para que me ayudara, y con él ya me sentía yo seguro. Lo mismo pasa con nosotros cuando o vamos a enfrentar situaciones difíciles. ¿De qué manera te puedes sentir seguro? ¿De qué manera te puedes sentir invencible? Yo me sentía invencible con mi papá, aunque fuera la cueva más oscura. Estando con él yo me sentía seguro porque él iba conmigo, mi papá iba conmigo. Y es la misma idea que el salmista quiere transmitirnos a nosotros. Es el mismo mensaje que el salmista quiere transmitirnos. Si estamos con el buen pastor, podemos estar seguros que Él tiene cuidado de nosotros, aunque estemos atravesando la oscuridad más oscura de la vida, aunque estemos atravesando el valle más terrible de más muerte. Y hemos visto con esto de la pandemia cuánta gente ha perdido su vida. Pero cuando entendemos que Dios está con nosotros, cuando podemos y abrazamos la idea de que Él es nuestro Padre y de que a pesar de que estemos atravesando pandemia, crisis y todo eso, podemos tener la seguridad de que Él está en control de todo. Y con Él podemos sentirnos más que vencedores. Con Él podemos sentirnos de que vamos a salir adelante en medio de esta situación difícil. Los niños así lo ven. Los niños, si tú vas a la par de ellos se sienten invencibles, porque va con ellos el que todo lo puede, porque para ellos nosotros somos invencibles, somos que podemos hacerlo todo. Ellos se sienten seguros y confiados cuando están con papá y con mamá, porque son niños. Qué característica más linda de los niños, que a pesar de las dificultades,
ellos confían plenamente que vamos con ellos y que podemos ayudarles en las circunstancias que ellos enfrenten. Como les digo, no es posible que en la vida no nos encontremos con dificultades, pero si tomamos a Dios como nuestro pastor, entonces es más fácil superar las circunstancias que atravesemos. Hemos estado atravesando un año muy difícil. Muchas personas han sufrido, muchas personas han estado mal, pero yo creo que el pueblo de Dios, agarrados y afirmados en su palabra, entonces podemos salir adelante y somos más que vencedores. Esa es nuestra confianza y nuestra esperanza. Así como los niños creen en sus padres, así nosotros confiamos en nuestro Dios y en nuestro buen pastor. Sigamos leyendo. El Salmo 23, verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí hay un cambio de actividades. Las primeras dos partes de este verso ustedes pueden ver que fuimos a los campos, fuimos a un río donde el pastor hace que las ovejas tomen agua, pero también fuimos a una parte difícil, valle de sombra y de muerte. Y aquí hay un cambio. Entonces ya las actividades al aire libre se acaban y entonces entramos adentro de la casa. Y entonces vemos cómo Dios prepara una mesa llena de comida. Me imagino a un niño enfrente de una mesa llena de postres y dulces. Es un, eh, eh, es una escena de Hollywood para los niños, de una sonrisa, una tremenda felicidad poder ver que a pesar de que afuera ha habido cosas difíciles, adentro hay una mesa preparada llena de cosas buenas para pasarla bien. Y aquí nos habla un poco sobre cómo es que los niños son eh, eh, de diferentes, cómo son de especiales. Porque los niños no son vengativos. Una característica de los niños es que no son vengativos. Y mira cómo dice el Salmo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cualquier cosa que tú le hagas a un niño, si tú le pides perdón, el niño te perdona. Es un, una fuente de perdón. Los niños perdonan súper rápido. No son vengativos, no son rencorosos. Nosotros los adultos somos los rencorosos, vengativos. eh, Sentimos ira, cólera. Y entonces esto lo podemos ver desde la perspectiva en que cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Dios de nuestra salvación, en Jesús, podemos descansar en su presencia. Para nosotros Jesús es nuestro templo. Para los judíos era visitar el templo de Salomón. Para nosotros es depositar nuestra fe en Jesús y descansar, que Él tiene control de todas las situaciones que vivimos. Y a pesar de que hay situaciones difíciles, pero en Él podemos encontrar una mesa donde podemos encontrar manjares para nuestra vida. Los niños nunca van a rechazar un dulce. Pues de la misma forma el Señor espera que nosotros no rechacemos el plan que Él tiene para nosotros. Que nosotros abracemos el propósito y el plan que Él tiene para nuestras vidas. Y esto tiene que ver con confiar en Él ciegamente. Y no dejar que el dolor de las situaciones que hemos vivido minen nuestros corazones y llenen nuestros corazones de amargura y de dolor. Este salmo nos invita a que confiemos verdaderamente y que depositemos nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe en Él. Si vemos este salmo desde la perspectiva de los niños, se dan cuenta que
Es como un vaso de agua fresca después de hacer ejercicio. Te lo tomas con una, eh, porque te quita la sed con una alegría y gozo, porque te quita la sed y porque esta vida no es fácil. Necesitamos realmente la ayuda de Dios para salir adelante. Este año ha sido difícil. Hemos hablado de cuánto hemos sufrido, hemos estado apartados, pero no solo es la crisis de la pandemia, la crisis económica, hay una crisis social, una crisis política. Es que cuando vemos para cualquier lado encontramos que todo es un caos y todo es una situación difícil. Pero también cuando vemos, y lo bonito de las Sagradas Escrituras, que podemos ver a cualquier lado y ver toda la crisis que hay alrededor nuestro. Pero cuando volteamos a ver las Escrituras, nos damos cuenta que ahí está la esperanza, que en las Escrituras encontramos confianza para poder salir adelante, que en las Escrituras podemos encontrar al buen pastor que guía nuestras vidas cuando nosotros depositamos nuestra fe en Dios como un niño, porque ese es el llamado, depositar la fe de Dios como un niño, encontramos el reino de Dios. Y al reino de Dios le encontramos un gusto, un placer. Encontramos que en el reino de Dios nuestras necesidades son suplidas y podemos tener una vida diferente y ser cada día más felices. Yo espero que esta palabra haya llegado hasta tu corazón. Creo que viene de, del corazón de Dios mismo, porque creo que el Señor anhela tener una relación un poco más estrecha con nosotros. A veces las cosas pasan con una idea, con un propósito, y Dios tiene siempre para cada cosa un propósito. Y Dios quiere que nosotros podamos tener más comunión con Él, que depositemos más nuestra fe en Él, como un niño, que depositemos nuestra fe como un niño. Al final de los niños es el reino de los cielos. Vamos a terminar este tiempo orando. Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra, porque tú eres bueno, tú eres un Dios fiel. Ayúdanos a nosotros, Padre, a ver todas las situaciones que vivimos con los ojos de un niño, para poder creer más en ti y dejar a un lado el dolor, la angustia, la amargura en el corazón. Que podamos ser como un niño que puede perdonar cualquier ofensa. Que podamos ser como un niño que cree con seguridad que tú, como Padre, tienes control de cada situación que vivimos. Gracias, Padre, por todo, por tu palabra. Te queremos bendecir y adorar en el nombre de Jesús. Amén y amén.